Has tenido el sueño de la caída. Todo el mundo lo ha tenido. Estás dormido. Todo va bien. Y entonces el suelo se abre y caes. Todo tu cuerpo da una sacudida. Te despiertas con el corazón martilleando. Y lo primero que te dices es, solo ha sido un sueño, un espasmo muscular, ruido cerebral aleatorio, nada. Pero hay un manuscrito que lleva más de 1600 años en las tierras altas de Etiopía. Y no llama a eso un sueño. Lo llama una prueba, y describe exactamente qué se está poniendo a prueba, quién dirige la prueba y qué significa el resultado. Ese es el sueño número 1, hay 6 más. Y para cuando lleguemos al número 7, te va a costar dormirte esta noche sin pensar en lo que te he contado. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe sobre el libro de Enoc. Todo el mundo habla de los vigilantes, todo el mundo habla de los Nefilim, pero los capítulos 83 al 90, la sección que los estudiosos llaman el libro de las visiones de los sueños, contiene algo distinto. Pues Enoc no describe los sueños como esperarías. No dice, tuve una visión y parecía real. Dice lo contrario. Dice que la visión era real y que la vida despierta es la versión limitada. El estado onírico en este texto es donde caen las restricciones, donde quedas expuesto a cosas que tu cuerpo despierto no puede procesar. George Nickelsburg, que pasó décadas en la Universidad de Howard produciendo el comentario académico más detallado, jamás escrito sobre el primer libro de Enoc, dejó una nota sobre esta sección que casi todo el mundo se salta. Señaló que la palabra que es usada para el estado onírico de Enoc no es la palabra estándar para dormir. Está más cerca de remoción. El cuerpo es removido, no descansa, es removido. Esa distinción importa para todo lo que voy a contarte. Sueño 1. La caída, capítulo 83, versículos 2 al 4. Enoc describe ser elevado durante el sueño y después soltado, no con suavidad, dejado caer. Escribe que la sensación era una medición, y el término que usa, masana, comparte raíz con la palabra que designa pesar grano en una balanza. No está describiendo un vértigo, está describiendo una entrada. Y lo que se está pesando según el pasaje es el apego. ¿Con qué rapidez te agarras al suelo? ¿Con cuánta fuerza te aferras al cuerpo que acabas de dejar? El texto dice que los que caen y se despiertan de golpe son los que siguen atados. Los que caen y siguen cayendo son otro resultado distinto. Enoc no describe ese resultado en el capítulo 83. Lo guarda para más adelante. Ahora, esto es lo que lo vuelve extraño. La investigación moderna del sueño, y hablo de trabajo publicado y revisado por pares de la División de Medicina del Sueño de Harvard, clasifica esa sacudida de la caída como una mioclonía hípnica, contracción muscular involuntaria durante la transición de la vigilia al sueño, totalmente aleatoria, sin función, sin propósito, solo un fallo del sistema, pero no pueden explicar por qué ocurre de forma casi universal. Todas las culturas, todos los grupos de edad, todas las épocas de la historia humana registrada que mencionan el sueño describen esta sensación exacta, y nadie tiene un mecanismo que explique por qué. Un estudio de 2016 en el Journal of Neuroscience cartografió la actividad cerebral durante las sacudidas hípnicas y encontró que la corteza motora se activa, siguiendo un patrón que no coincide con ninguna otra contracción involuntaria. Se comporta como una respuesta, no como una avería. Una respuesta a un estímulo que los instrumentos no pueden detectar. Un texto escrito hace más de 2200 años dice que el estímulo es real y que la respuesta eres tú suspendiendo la prueba. Es sueño 2. El lugar en el que nunca has estado, este es específico, y eso es lo que lo hace difícil de descartar. Has tenido un sueño en el que estabas en algún sitio, un edificio, un paisaje, una habitación que no has visitado en tu vida, y no era vago, tenía detalle, esquinas, iluminación, un suelo que se sentía de un material concreto. Podrías describirlo si alguien te lo pidiera. Los capítulos 17 al 36 del primer libro de Enoc se llaman los viajes cósmicos. Enoc viaja mientras su cuerpo permanece quieto, a través de lugares que el texto describe con precisión arquitectónica. Muros de piedra con coloraciones concretas, temperaturas, fuentes de luz que no proceden de ningún origen visible, y describe un lugar tras otro, cada uno con detalles estructurales que no se leen como simbolismo, se leen como notas de campo,
James Van Der Kam, en Notre Dame, señaló que las secciones de viaje del primer Enoch son inusuales porque incluyen lenguaje espacial, izquierda, derecha, arriba, abajo, medidas de distancia, que casi nunca se encuentran en la literatura apocalíptica. Las visiones proféticas del mundo antiguo eran simbólicas. Una bestia significa un reino, un cuerno significa un gobernante. Pero Enoch no escribe en símbolos, escribe en direcciones. Recorre habitaciones y te dice qué hay en cada pared, y aquí está la parte que añade el texto y de la que nadie habla. El capítulo 21, versículo 6, contiene una frase que la mayoría de traductores funde con la oración anterior, pero en Ges se sostiene sola. Y estos lugares son conocidos por aquellos que los han recorrido antes de despertar. Esa línea implica que las localizaciones cósmicas que Enoch visita no son exclusivas suyas. Otras personas van ahí, simplemente no lo recuerdan como él. Recuerdan un edificio extraño, una habitación que no consiguen ubicar, un paisaje que parecía más real que lo real y que se desvanece en menos de una hora tras despertar. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Y aquí está lo que debería inquietarte. Enoch describe uno de estos lugares, uno que llama la Cámara del Viento del Sur, con medidas distancias reales, no una gran sala ni un vasto espacio, números, proporciones. Y las proporciones estructurales que coinciden casi exactamente con lo que hoy entendemos sobre la geometría de los sistemas de cuevas profundas formados por presión tectónica. No tenía forma de saber eso, no tenía marco de referencia para la geología subterránea, pero lo describió como lo haría un topógrafo. Dormido, has tenido ese sueño. Sabes exactamente de qué estoy hablando y el texto dice que no es un sueño, es una localización. Estuviste allí. Sueño 3, la persona muerta que te visita. Y quiero tener cuidado con porque sé que muchos de vosotros lo habéis vivido. Pierdes a alguien, un padre, un cónyuge, un amigo, y una noche, semanas o meses después, aparece en tu sueño. No como se veía cuando estaba enfermo, no desdibujado, presente, sólido, mirándote como si tuviera algo que decir. La mayoría de los terapeutas del duelo te dirán que es tu subconsciente procesando la pérdida, consolidación de la memoria, un mecanismo de afrontamiento, y quizá lo sea. Pero el capítulo 22 del primer libro de Enoch describe algo que no encaja en esa explicación. El capítulo 22 es donde Enoch visita las cámaras de los muertos, 4 lugares huecos tallados dentro de una montaña, cada uno albergando una categoría distinta de alma difunta. Y en el versículo 3 hay una línea que dice que a las almas que están ahí se les asignan sus apariciones para la visitación. No que elijan aparecer, no que vaguen libremente, se les asignan. Es una palabra administrativa. Hay un calendario, un formato y un propósito. El texto añade algo más. El Ges usa una forma verbal, reflexiva para visitación, lo que significa que la aparición de los muertos ante los vivos no es en beneficio del muerto, es en beneficio del vivo. La visita tiene una función, y el alma que la realiza lo hace siguiendo instrucciones. Y esta es la parte que se me queda dentro. El texto dice que estas visitaciones ocurren sobre todo en lo que llama las horas delgadas, una expresión que aparece en las notas al margen de uno de los manuscritos que usó Charles para su traducción de 1906. No la incluyó en el texto principal, no explicó por qué. La expresión Ges se traduce aproximadamente como las horas en que el velo es menos, no más fino. Menos, como en casi no está. Sueño 4, aquel en el que no puedes moverte, la parálisis del sueño. Estás despierto o crees que lo estás, y tu cuerpo no responde. Puedes ver la habitación, puedes sentir la cama, pero nada se mueve, y la mayoría de la gente refiere una presencia, algo en la habitación con ellos, a veces de pie en un rincón, a veces sentado sobre su pecho, a veces simplemente ahí, en el aire, observando. La neurociencia lo explica con limpieza. Durante el sueño REM, tu cerebro paraliza los músculos voluntarios para impedir que representes tus sueños. A veces te despiertas antes de que la parálisis se levante. La presencia que sientes es un subproducto de la amígdala, disparándose en estado de evaluación de amenaza mientras sigues parcialmente soñando, limpio, lógico, resuelto. Salvo que el capítulo 15, versículo 11, describe algo que coincide con todos y cada uno de los detalles. El texto dice que los espíritus de los Nefilim
La descendencia de los vigilantes y las mujeres humanas fueron condenados a vagar por la tierra después de que sus cuerpos físicos murieran. Son, en palabras del texto, espíritus sin carne permanente, obligados a moverse entre los que duermen, y el pasaje especifica que se sienten atraídos hacia el cuerpo durante el estado entre el sueño y la vigilia, el estado exacto en el que ocurre la parálisis. Ni sueño pleno ni vigilia plena, el hueco. Quiero enseñarte algo sobre el lenguaje aquí, porque cambia el cuadro entero. La palabra G es usada para el estado de parálisis, no es la palabra para congelado ni atrapado, es tequami. Y la raíz de esa palabra significa retenido para examen, como estar detenido, no atrapado, detenido en el sentido de que algo está comprobando tus credenciales antes de devolverte a tu propio cuerpo. Y el texto no dice que la presencia sea hostil. Eso es lo que la gente asume. El texto dice que la presencia te está identificando, determinando si el cuerpo al que vuelves sigue asignado a ti. Lo que significa que la parálisis del sueño, según este manuscrito, no es una avería, es un puesto de control. Ahora, el número 5 es donde esta lista cambia. Todo lo anterior podrías argumentar que es coincidencia, reconocimiento de patrones. Gente antigua experimentando la misma química cerebral que experimenta la gente moderna e inventando explicaciones, de acuerdo. Pero el 5, el 6 y el 7 no encajan en ese argumento. Sueño 5. La voz que dice tu nombre. Has estado casi dormido justo en el borde y oyes a alguien decir tu nombre, claro, ni amortiguado ni distante. Alguien de pie en la habitación hablándote directamente. Abres los ojos, no hay nadie. El capítulo 69, versículo 14, contiene una lista de funciones angélicas, no descripciones, funciones, cargos. Y uno de ellos, un ángel llamado Casdella, aparece con un deber que la mayoría de traducciones inglesas vierten como asignador de nombres. Pero la raíz aramea del fragmento Cuarecapanto-Sen de los rollos del Mar Muerto, uno de los fragmentos del libro de los gigantes hallados en la cueva, 4 de Qumran, divide esa expresión de otra manera. No es asignador de nombres, es llamador de los nombrados. Hay una diferencia. Asignar un nombre es burocrático. Llamar a los nombrados es activo. Significa que alguien está diciendo tu nombre, el tuyo, específicamente, y lo está haciendo en el umbral entre la vigilia y el sueño, porque es entonces cuando, según el sistema enóquico más amplio, se confirma tu asignación de puerta. Cada día, no una vez, a diario. El texto trata el sueño como un reinicio, una recalibración nocturna, y parte de esa recalibración consiste en confirmar tu identidad, no tu nombre en el sentido humano, sino tu asignación, tu posición en el sistema. La voz que dice tu nombre en el borde del sueño no es una alucinación. Según el manuscrito, es un pase de lista, y esto es lo que me atrapa. El texto no lo describe como dramático, no hay trompeta, ni luz, ni visión. Es casi burocrático como alguien repasando una lista. Sigue aquí, sigue asignado, siguiente. Así se lee. Se lee como un supervisor del turno de noche recorriendo unas instalaciones y confirmando que todo el mundo está donde debe estar. Piensa en eso un segundo. Un texto del siglo III antes de nuestra era describe un proceso nocturno en el que seres asignados confirman la identidad de cada persona dormida mediante la vocalización de su nombre. Eso no es misticismo, eso no es poesía, eso es un sistema de control de asistencia. Y quien quiera que lo diseñara, lo construyó para que funcionara durante las únicas horas en las que el sujeto no puede interferir. Sueño 6. Te están persiguiendo. Todo el mundo tiene este sueño. Algo está detrás de ti. No puedes verlo con claridad, pero sabes que está ahí. Corres. Tus piernas no funcionan bien. El pasillo se estira. Las escaleras se multiplican. No consigues escapar. Y la cosa nunca te alcanza. Solo se queda detrás de ti. O lo bastante cerca como para que la sientas. El análisis de sueños convencional trata el sueño de persecución como ansiedad. Estrés no resuelto, tu cerebro ensayando una respuesta de amenaza. Ese es el modelo estándar y no es descabellado. Pero el capítulo 16, versículo 1, tiene una línea que hace algo distinto con esto. El texto describe a los espíritus desencarnados de los Nefilim, los mismos del sueño 4, y dice que persiguen a los vivos durante las horas de remoción para aprender la forma de su miedo, no para causar miedo.
para aprender su forma. Deja que eso repose un segundo. El texto está diciendo que la persecución tiene una función de recolección de datos. Algo te persigue no para atraparte, no para hacerte daño, sino para cartografiar la arquitectura de lo que te asusta, tu miedo específico, sus dimensiones, su textura, porque la información le resulta útil a algo. Y el término que es para forma en este pasaje, Aquam, es la misma palabra usada en el capítulo 60 para describir la estructura de Leviatán y Behemoth. Arquitectura física, no emocional, física. Como en tu miedo tiene una estructura, y algo lo está cartografiando mientras duermes, y hay un detalle en el versículo siguiente que nadie cita. El texto dice que los resultados, la forma de lo que se aprendió, son llevados hacia arriba. No almacenados, no archivados, llevados a algo, hay un destinatario. El sueño de persecución no es un acontecimiento aislado, es la fase de recolección de un ciclo de inteligencia, y la información va a algún sitio después de recogerse. Eso cambia el sueño de persecución por completo. No es tu cerebro haciendo simulacros, es vigilancia. La cosa que nunca te alcanza, nunca lo estuvo intentando. Ya tenía lo que había venido a buscar. Sueño 7. Y he guardado este para el final porque es el que me hizo reunir todo esto. Te duermes con normalidad, nada inusual. Sueñas o quizá no lo recuerdas. Y entonces te despiertas y algo es diferente, no en la habitación. En ti, algo cambió mientras estabas fuera. No puedes nombrarlo, no puedes señalarlo. Pero la persona que se despertó no es exactamente la misma persona que se durmió. Lo sientes en el pecho, un peso o la ausencia de un peso. Algo fue añadido o algo fue retirado, y no tienes memoria de la transacción. Capítulo 14, versículos 8 al 13. Este es el pasaje donde Enoc describe su propia ascensión. Por el relato extracorporal más detallado de todo el texto. Y hay una línea en el versículo 11 que me detiene cada vez que la leo. Después de que Enoc atraviesa la primera estructura, un muro de cristal con lenguas de fuego, el texto dice, y fui hecho otro del que había sido. No me sentí diferente, no fui cambiado, fui hecho otro. El verbo es causativo. Algo distinto se lo hizo a él. Y el texto no ofrece explicación de qué fue cambiado ni por qué. Simplemente enuncia el hecho y sigue adelante. Y esto es lo que casi todo el mundo pasa por alto. La ascensión de Enoc en el capítulo 14 ocurre durante un estado de sueño. Él mismo lo dice al principio del pasaje. Las visiones de mi sueño me mostraron. Esto no es una experiencia en vigilia, está horizontal, con los ojos cerrados, el cuerpo quieto. Y cuando regresa, cuando la visión termina, es, en sus propias palabras, otro del que había sido. La traducción de Michael Knibb en Oxford, de 1978, maneja este pasaje con cuidado. Señala que la expresión ges para hecho otro, telewatu, no aparece en ningún otro lugar del primer libro de Enoc. Se usa una sola vez para este momento y nada más. Y es un término que implica alteración irreversible, no temporal, no un sentimiento, un cambio estructural permanente en la persona que lo experimenta. Has tenido esto, te has despertado y algo era diferente y no podías explicarlo, no descansado de otra manera, no emocionalmente distinto, alterado. Y el texto dice que es porque lo estabas. Algo te ocurrió mientras el cuerpo estaba removido. El tú que volvió no es el mismo tú que se fue. Ahora quiero enseñarte algo sobre los 7, porque el patrón es lo que me convenció de que esto no es aleatorio. Cada sueño de esta lista se corresponde con una función dentro del sistema enóquico. La caída es medición, el viaje es reconocimiento, la visita de los muertos es comunicación, la parálisis es verificación de identidad, la voz es pase de lista, ser perseguido es recolección de inteligencia. Despertar distinto es modificación, 7 funciones, 7 experiencias que todo ser humano de la Tierra refiere, en toda cultura, en todo siglo, en todo idioma, no algunas personas, todas, y en el libro de Enoc ninguna de ellas está archivada bajo sueños. Están archivadas bajo operaciones. Operaciones programadas, repetitivas, a nivel de sistema, que ocurren durante las horas en que la conciencia del cuerpo cae por debajo del umbral. El texto no cree que estés soñando. El texto cree que te están procesando. Son exactamente 7, no 8, no 6.
7, que es el número que el sistema enóquico usa para los ciclos de terminación, 7 arcángeles, 7 montañas en la geografía divina, 7 estrellas en la prisión del capítulo 21 y 7 cosas que te ocurren cada noche y que has estado descartando como ruido cerebral. Esa es la parte que no consigo superar, ningún sueño individual. El número, la estructura, el hecho de que cada uno se corresponda con una función operativa concreta, y de que las funciones juntas formen un ciclo completo. Medición, reconocimiento, comunicación, verificación, confirmación de asignación, recolección de inteligencia, modificación. Eso no es una lista de sueños. Eso es un protocolo de mantenimiento y se ejecuta todas las noches. No voy a decirte lo que eso significa. Sinceramente, no lo sé. Lo que sí puedo decirte es lo que dice el texto. Y el texto dice que el sueño no es descanso. El sueño es acceso. Las horas en que estás inconsciente son las horas en que el sistema tiene autorización para interactuar contigo directamente, porque no estás estorbando. Tú, la versión despierta, consciente y capaz de elegir, eres un obstáculo para lo que sea este progreso, y el sueño retira el obstáculo. Hay una pregunta que esto plantea y que no he sido capaz de responder. Si el texto tiene razón, si el sueño es acceso operativo y cada ser humano atraviesa el mismo ciclo de 7 funciones cada noche, entonces, ¿cuál es el producto terminado? ¿Qué aspecto tiene el sistema cuando el mantenimiento está hecho? El texto describe el proceso, nunca describe el propósito. Y ese silencio, ese hueco donde debería estar la respuesta, es lo único del libro de Enoch a lo que sigo volviendo, porque significa que o el autor no lo sabía o lo sabía, y era la única cosa que no iba a poner por escrito. Piensa en esta noche, vas a cerrar los ojos, tu cuerpo se quedará quieto, tu mente consciente se apartará. Y si este texto tiene razón, 7 operaciones van a ejecutarse sobre ti antes de que amanezca. No recordarás la mayoría. Puede que captes una caída, una voz, un lugar que no existe, y te dirás que solo fue un sueño, pero un manuscrito que ha sobrevivido 23 siglos dice lo contrario. Macho Keyun, y la parte más inquietante no es lo que afirma, es que describe tu experiencia, la experiencia exacta que has tenido, la que nunca has podido explicar, con la especificidad de un manual técnico escrito por alguien que entendía el sistema desde dentro, antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoch nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.